El olor a desinfectante impregnaba cada rincón del Hospital San Rafael, un edificio de piedra gris de 3 plantas, construido a finales del siglo XIX en las afueras de Valdelunar, un pueblo enclavado entre montañas en el norte de España. Era finales de noviembre de 1980, y la nieve ya había comenzado a cubrir los caminos serpenteantes que conectaban el hospital con el resto de la comarca. Carmen Vega, de 28 años, ajustó su cofia blanca frente al espejo agrietado del vestuario de enfermeras. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, proyectando sombras irregulares sobre los casilleros metálicos. Sus dedos, enrojecidos por el frío y el constante lavado con jabones agresivos, luchaban con los botones de su uniforme blanco mientras escuchaba a Luisa Medina, su compañera de turno, quejarse del temporal que se avecinaba. «Va a ser imposible volver a casa si sigue nevando así», comentó Luisa, una mujer de 32 años con un rostro anguloso y mirada penetrante. «Mi marido dice que la carretera del valle ya está cerrada». Carmen asintió, observando por la pequeña ventana cómo los copos de nieve caían cada vez con mayor intensidad. El director Suárez ha habilitado las habitaciones del tercer piso para el personal que no pueda regresar. Creo que nos tocará quedarnos aquí esta noche. El Hospital San Rafael había sido originalmente un sanatorio para tuberculosos, pero en los años 70 se había reconvertido en un centro médico rural que atendía a los habitantes de los 12 pueblos de la comarca. Durante el invierno, cuando las nevadas aislaban la región durante días, el hospital se convertía en un refugio improvisado para pacientes y personal. Aquella noche, Carmen y Luisa tenían asignada la planta de geriatría, donde 8 ancianos pasaban sus últimos días entre paredes desconchadas y radiadores que nunca calentaban lo suficiente. El turno de noche comenzaba a las 11, y ambas enfermeras habían llegado con 1 hora de antelación para evitar quedar atrapadas en la tormenta. «¿Has oído los rumores sobre el ala este?», preguntó Luisa mientras se recogía su cabello castaño en un moño apretado. Carmen hizo un gesto de fastidio. «No empieces con esas historias, por favor». El ala este del hospital permanecía cerrada desde hacía casi 10 años, oficialmente por problemas estructurales, pero entre el personal circulaban rumores sobre experimentos médicos realizados durante la dictadura. El vigilante Martín dice que a veces escucha ruidos, como si alguien arrastrara objetos pesados. «Martín bebe demasiado coñac durante sus rondas», replicó Carmen, cerrando su casillero con un golpe metálico que resonó en la pequeña sala. Las 2 enfermeras salieron del vestuario y recorrieron el largo pasillo que llevaba a la planta de geriatría. Las luces amarillentas apenas iluminaban el suelo de terrazo gastado por décadas de pisadas. El edificio crujía bajo el peso de la nieve que se acumulaba en el tejado. A las 10:30, Carmen y Luisa relevaron a las enfermeras del turno de tarde. La doctora Soledad Arismendi, una mujer de 60 años que llevaba más de 3 décadas trabajando en el hospital, les dio las últimas instrucciones. «El señor Aguirre ha tenido fiebre durante todo el día. Le he recetado antibióticos cada 6 horas. La señora Fernández necesita su dosis de insulina a medianoche». La doctora parecía agotada, con profundas ojeras bajo sus ojos grises. «Yo me quedaré en el despacho de médicos. Llámenme si hay alguna emergencia». Carmen anotó las instrucciones en el cuaderno de enfermería, mientras Luisa comprobaba los medicamentos en el carrito metálico que utilizaban para las rondas. A las 11 en punto, cuando el hospital quedó sumido en un silencio interrumpido únicamente por el zumbido de las luces y el ocasional gemido de algún paciente, ambas comenzaron su rutina nocturna. A las 11:30, el teléfono del puesto de enfermería sonó con un timbre estridente. «Enfermería de geriatría», contestó Carmen. La voz del vigilante Martín sonaba tensa al otro lado de la línea. «Enfermera Vega, hay un problema con la caldera. El director Suárez quiere que vayan a comprobar las habitaciones del tercer piso. Parece que hay una fuga de agua y necesitamos saber si está afectando a las habitaciones». Carmen frunció el ceño. «Pero no podemos dejar la planta sin supervisión. Es una orden directa del director», insistió Martín. «Yo mismo subiré a vigilar los pacientes mientras ustedes comprueban el tercer piso. Es urgente. El agua podría llegar a la instalación eléctrica». Tras colgar, Carmen explicó la situación a Luisa, quien recibió la noticia con visible disgusto. «¿Por qué nosotras?
El personal de mantenimiento debería ocuparse de eso. Alonso está enfermo y Paco no ha podido llegar por la nevada, respondió Carmen mientras tomaba 2 linternas de un cajón. Vamos, será rápido. Solo tenemos que comprobar si hay goteras en las habitaciones del tercer piso. Las 2 enfermeras esperaron a que Martín llegara al puesto de enfermería antes de dirigirse a las escaleras. El vigilante, un hombre corpulento de unos 50 años, con un rostro perpetuamente enrojecido, les aseguró que vigilaría atentamente a los pacientes. El tercer piso del hospital estaba parcialmente abandonado. Solo se utilizaban algunas habitaciones para personal cuando las nevadas impedían el regreso a casa. Carmen y Luisa subieron por la escalera de servicio, sus pasos resonando en el hueco de la escalera. Al llegar al tercer piso, notaron inmediatamente que la temperatura había descendido varios grados. Sus respiraciones formaban pequeñas nubes de vapor frente a sus rostros. Empecemos por el final del pasillo y vamos avanzando hacia las escaleras, sugirió Carmen. El largo corredor, iluminado únicamente por una luz de emergencia al final, parecía extenderse infinitamente. Las puertas de las habitaciones, pintadas de un verde desvaído, permanecían cerradas a ambos lados. ¿Hueles eso?, preguntó Luisa de repente, deteniendo sus pasos. Carmen olfateó el aire. Un olor químico, dulzón y penetrante, flotaba sutilmente en la atmósfera. Parece formaldehído, murmuró Carmen. Quizás viene del antiguo laboratorio. Continuaron avanzando hasta la última habitación. Carmen giró el pomo oxidado y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. El interior estaba oscuro y frío. El haz de su linterna reveló una habitación austera, con 2 camas metálicas desnudas y un armario desvencijado. No veo signos de humedad, comentó mientras inspeccionaba el techo. Vamos a la siguiente. Habían revisado 4 habitaciones cuando escucharon un ruido metálico proveniente del fondo del pasillo, cerca de la puerta que conectaba con el ala este clausurada. ¿Qué ha sido eso?, susurró Luisa, aferrándose al brazo de Carmen. Probablemente alguna tubería, respondió Carmen, aunque su voz delataba cierta inquietud. Sigamos con las habitaciones. Mientras avanzaban por el pasillo, el olor a formaldehído se intensificaba. Al llegar a la 6ª habitación, Carmen notó que la puerta estaba entreabierta. Un fino hilo de luz se filtraba por la rendija. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, empujando suavemente la puerta. Lo que vieron las dejó paralizadas. En el centro de la habitación había una camilla de hospital con correas de sujeción. Sobre una mesa metálica, varios instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la tenue luz de una lámpara de pie. Una grabadora antigua emitía un zumbido monótono. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Luisa, con los ojos muy abiertos. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellas. Ambas se giraron sobresaltadas. En el umbral, recortada contra la penumbra del pasillo, se erguía la figura del director Suárez. Su habitual bata blanca había sido sustituida por un delantal quirúrgico manchado de un líquido oscuro. A su lado, el vigilante Martín sostenía una jeringuilla de gran tamaño. «Enfermeras Vega y Medina», dijo el director con una voz inusualmente serena. «Qué oportuno que hayan decidido unirse a nuestro pequeño proyecto». Carmen intentó alcanzar el pomo de la puerta, pero Martín fue más rápido, bloqueando su camino con su corpulencia. «No entiendo qué está pasando», balbuceó Carmen, retrocediendo hasta chocar con la camilla. El director Suárez avanzó hacia ellas con una sonrisa tensa. «España está cambiando, señoritas. La democracia ha llegado, pero algunos proyectos iniciados durante el régimen son demasiado importantes para abandonarlos». «¿Qué proyectos?», preguntó Luisa con voz temblorosa. «Digamos que el ministerio necesita sujetos para probar ciertos compuestos», respondió Suárez, tomando una jeringuilla de la mesa. «Normalmente utilizamos pacientes terminales, pero ocasionalmente necesitamos muestras más saludables». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró la doctora Arismendi. Su rostro, habitualmente cansado, ahora mostraba una frialdad calculadora. «Ya está todo preparado en el laboratorio», anunció. «Debemos proceder antes de que la tormenta empeore». Carmen miró frenéticamente a su alrededor, buscando alguna vía de escape. Luisa, paralizada por el miedo, comenzó a sollozar silenciosamente. «Por favor», suplicó Carmen, «déjenos ir. No diremos nada a nadie».
El director Suárez negó con la cabeza. Lo siento, enfermera Vega. Su contribución a la ciencia será recordada, aunque no por su nombre. Martín avanzó hacia ellas con la jeringuilla en alto. Carmen empujó la camilla contra él, ganando unos segundos preciosos. Agarró a Luisa por el brazo y corrió hacia la ventana. ¡Salta!, gritó, rompiendo el cristal con una silla metálica. El viento helado y los copos de nieve entraron violentamente en la habitación. Carmen ayudó a Luisa a subir al alféizar. 3 pisos las separaban del suelo cubierto de nieve. «No podemos saltar desde aquí», exclamó Luisa con pánico. Carmen miró hacia atrás. Martín se había recuperado y avanzaba nuevamente hacia ellas, seguido por el director y la doctora. «¡El tejado!», gritó Carmen, señalando la cornisa que recorría el exterior del edificio. «Podemos llegar a la escalera de incendios». Lo último que se vio de Carmen Vega y Luisa Medina aquella noche fue sus uniformes blancos perdiéndose entre la cortina de nieve que caía implacablemente sobre el Hospital San Rafael. La tormenta borró sus huellas antes del amanecer. Al día siguiente, cuando la nevada finalmente amainó, sus coches permanecían en el estacionamiento del hospital, cubiertos por un manto blanco inmaculado. Sus pertenencias seguían en sus casilleros. Sus familias reportaron su desaparición, pero la versión oficial fue que ambas enfermeras habían abandonado sus puestos de trabajo durante la noche, posiblemente para buscar ayuda cuando la tormenta empeoró. En los días siguientes, equipos de búsqueda peinaron los alrededores del hospital y los caminos nevados que llevaban a los pueblos cercanos. No encontraron rastro alguno de las 2 mujeres. Carmen y Luisa se habían desvanecido en la noche invernal, como si la montaña las hubiera engullido. El comedor del Ayuntamiento de Valdelunar se había convertido en el centro de operaciones para la búsqueda de Carmen Vega y Luisa Medina. Mapas topográficos cubrían las mesas de madera, marcados con círculos rojos que indicaban las áreas ya rastreadas. Hacía 2 semanas que las enfermeras habían desaparecido, y el optimismo inicial se había transformado en una resignación sombría. Miguel Vega, el hermano menor de Carmen, observaba cómo los voluntarios regresaban cada tarde con el mismo gesto de derrota. A sus 24 años, Miguel había dejado su trabajo como mecánico en Bilbao para coordinar la búsqueda de su hermana. Su rostro, normalmente afable, mostraba ahora los estragos del cansancio y la preocupación. No pudieron simplemente esfumarse. Insistía mientras señalaba un sector del mapa al sargento Domínguez, el oficial de la Guardia Civil encargado del caso. «Tienen que estar en alguna parte». El sargento, un hombre robusto de mediana edad con bigote espeso, asintió con gesto cansado. Había dirigido docenas de búsquedas similares durante su carrera y sabía que el paso del tiempo reducía drásticamente las posibilidades de encontrar a las desaparecidas con vida. «Hemos rastreado todos los caminos principales y secundarios en un radio de 15 kilómetros», explicó. «Los perros no han captado ningún rastro. La nieve complicó todo desde el principio». En una esquina del comedor, Javier Medina, el esposo de Luisa, consolaba a su hijo de 6 años que preguntaba insistentemente cuándo volvería su madre. El hombre, un carpintero de manos encallecidas y ojos enrojecidos por el llanto contenido, había envejecido años en solo 2 semanas. «Mi hijo no entiende que su madre pueda no regresar», había confesado esa mañana a Miguel. «Yo tampoco lo entiendo, para ser sincero». Esa tarde, como todas las anteriores, el padre Albéniz, párroco de la iglesia de Valdelunar, organizó una oración colectiva por las desaparecidas. El sacerdote, un hombre delgado de 60 años con un rostro surcado por arrugas profundas, intentaba mantener viva la esperanza entre los habitantes del pueblo. «Debemos confiar en que Dios guíe a nuestras hermanas Carmen y Luisa de regreso a casa», proclamaba con voz solemne ante los bancos de madera repletos de vecinos. Pero mientras las plegarias se elevaban hacia las bóvedas de la iglesia, los rumores comenzaban a circular por el pueblo. Algunos decían que las enfermeras habían huido juntas, cansadas de la vida rural. Otros sugerían que habían sido víctimas de algún forastero que aprovechó la tormenta para cometer su crimen. Los más supersticiosos murmuraban sobre la maldición del hospital, construido sobre un antiguo cementerio, según las leyendas locales. Mientras tanto, en el Hospital San Rafael, la rutina continuaba con una normalidad inquietante. El director Suárez había contratado a 2 enfermeras de un pueblo vecino para cubrir las vacantes. La doctora Arismendi
seguía atendiendo a sus pacientes con la misma eficiencia fría de siempre. El vigilante Martín continuaba realizando sus rondas nocturnas, llave en mano y petaca de coñac en el bolsillo. Una semana después de la desaparición, el sargento Domínguez visitó el hospital para interrogar nuevamente al personal. En el despacho del director, frente a un café que se enfriaba lentamente, el guardia civil repasaba sus notas. Según su declaración, director Suárez, usted estaba en su despacho cuando las enfermeras desaparecieron. El director, un hombre de 50 años con cabello canoso pulcramente peinado, asintió mientras se ajustaba las gafas de montura metálica. Exactamente, sargento. Estaba revisando unos informes cuando comenzó a fallar la calefacción. Envié a Martín a comprobar la caldera y le pedí que avisara a las enfermeras para que revisaran las habitaciones del tercer piso por si había alguna filtración. Y no le pareció extraño que no regresaran. Al principio pensé que estarían ocupadas con algún paciente, respondió Suárez con calma. Cuando Martín me informó que no estaban en la planta de geriatría, asumimos que habrían salido para buscar ayuda. La tormenta estaba empeorando y teníamos ancianos que necesitaban calefacción. El sargento Domínguez observó detenidamente al director. Algo en su explicación no encajaba, pero no podía precisar qué exactamente. Una última pregunta, director. ¿Por qué cree que habrían salido al exterior en medio de una tormenta de nieve sin avisar a nadie y dejando sus abrigos en los vestuarios? Por un instante, casi imperceptible, la expresión de Suárez se tensó. Luego, recuperando su compostura habitual, se encogió de hombros. El pánico hace que las personas tomen decisiones irracionales, sargento. Quizás pensaron que podrían llegar al pueblo y volver con ayuda antes de que la situación empeorara. Tras interrogar al resto del personal, incluyendo a la doctora Arismendi y al vigilante Martín, el sargento Domínguez regresó al ayuntamiento con más preguntas que respuestas. Esa noche, compartió sus sospechas con Miguel Vega. Algo no cuadra en ese hospital, confesó mientras compartían una botella de vino tinto en la cocina de la casa familiar de los Vega. Las versiones coinciden demasiado, como si estuvieran ensayadas. Miguel asintió sombríamente. Carmen me había comentado cosas extrañas sobre el hospital en sus cartas, pacientes que desaparecían repentinamente, ruidos en el ala clausurada. Pensé que eran imaginaciones suyas. Ya sabes cómo son estos pueblos aislados en invierno. ¿Conservas esas cartas?, preguntó el sargento, súbitamente interesado. Están en su habitación. Las buscaré mañana. Pero al día siguiente, cuando Miguel fue a buscar las cartas en el dormitorio de Carmen, descubrió que alguien se le había adelantado. El pequeño escritorio donde su hermana guardaba su correspondencia había sido forzado y los cajones estaban vacíos. Mientras la búsqueda oficial comenzaba a perder intensidad, Miguel y Javier decidieron investigar por su cuenta. Una noche, 3 semanas después de la desaparición, ambos hombres se acercaron al hospital con la intención de explorar el tercer piso, donde Carmen y Luisa fueron vistas por última vez. Aprovechando un cambio de turno, cuando la vigilancia era más laxa, consiguieron colarse por una puerta de servicio. Con linternas en mano, subieron sigilosamente las escaleras hasta el tercer piso. El pasillo, idéntico a la descripción que les había dado el sargento Domínguez, permanecía en penumbra. El mismo olor químico que habían percibido las enfermeras flotaba sutilmente en el aire. «Mira esto», susurró Javier, señalando unas marcas en el suelo. «Parece que han arrastrado algo pesado recientemente». Las marcas, apenas visibles en el linóleo gastado, llevaban hacia la puerta que conectaba con el ala este clausurada. Miguel intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. «Tenemos que encontrar otra forma de entrar», murmuró. Antes de que pudieran continuar explorando, escucharon pasos que se acercaban por la escalera. Rápidamente, se ocultaron en una de las habitaciones vacías. A través de la puerta entreabierta, vieron pasar al director Suárez y a la doctora Arismendi. Ambos vestían batas quirúrgicas y llevaban mascarillas colgando del cuello. Hablaban en voz baja, pero Miguel alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación. «El ministerio está satisfecho con los resultados», decía Suárez. «El general Montero vendrá la próxima semana para supervisar personalmente la fase final del proyecto». «¿Y qué hacemos con los nuevos sujetos?», preguntó Arismendi. «El espacio en el depósito es limitado. Martín se encargará de trasladarlos esta noche.
La cantera abandonada servirá como siempre. Los dos médicos desaparecieron tras la puerta del ala este, cerrándola con llave tras ellos. Miguel y Javier intercambiaron miradas de horror. Sin decir palabra, bajaron sigilosamente las escaleras y abandonaron el hospital. Esa misma noche, acudieron a la casa del sargento Domínguez para contarle lo que habían presenciado. El guardia civil los escuchó con atención, su rostro ensombreciéndose a medida que avanzaba el relato. «Si lo que dicen es cierto, estamos ante algo muy grave», dijo finalmente. «Pero necesitamos pruebas concretas antes de poder actuar». «¿Pruebas?», exclamó Javier, golpeando la mesa con el puño. «Mi esposa ha desaparecido, la hermana de Miguel también. ¿Qué más pruebas necesita?». El sargento Domínguez levantó las manos en gesto apaciguador. «Entiendo su frustración, pero si realmente hay militares involucrados, debemos proceder con cautela. En este país aún hay heridas abiertas de la dictadura. No todos los elementos del régimen han aceptado la transición democrática». Al día siguiente, el sargento Domínguez solicitó oficialmente una orden de registro para el Hospital San Rafael, especialmente para el ala este, clausurada. La solicitud fue denegada por un juez de la capital provincial, argumentando falta de pruebas concretas y la importancia estratégica del centro médico para la comarca. 3 días más tarde, el sargento Domínguez fue trasladado inesperadamente a un puesto fronterizo en el sur de España. Su sustituto, el teniente Bermúdez, un hombre de 30 años con ambiciones de ascenso rápido, cerró oficialmente la investigación de la desaparición de Carmen y Luisa. El informe final concluyó que ambas enfermeras probablemente habían muerto congeladas durante la tormenta y que sus cuerpos no se encontrarían hasta el deshielo primaveral. La primavera llegó, derritiendo la nieve de las montañas y tiñendo de verde los valles. Los equipos de búsqueda, cada vez más reducidos, continuaron rastreando zonas cada vez más alejadas del hospital. No encontraron rastro alguno de Carmen y Luisa. Miguel Vega y Javier Medina no se rindieron. Durante meses, investigaron por su cuenta, recopilando testimonios de antiguos empleados del hospital, buscando conexiones con proyectos militares secretos, explorando cuevas y barrancos cercanos al centro médico. Pero cada pista que seguían terminaba en un callejón sin salida. El tiempo comenzó a pasar inexorablemente. Los carteles con las fotos de Carmen y Luisa, pegados en postes y paredes de toda la comarca, fueron descolorándose bajo el sol y la lluvia. Las misas semanales por su regreso se espaciaron hasta convertirse en una conmemoración anual de su desaparición. Javier Medina finalmente se mudó con su hijo a Barcelona, incapaz de soportar los recuerdos y los rumores del pueblo. Miguel Vega se quedó en Valdelunar, trabajando como mecánico en el taller local, pero cada aniversario de la desaparición de su hermana renovaba sus investigaciones, siempre sin éxito. El Hospital San Rafael continuó funcionando con normalidad aparente. El director Suárez fue condecorado por el Ministerio de Sanidad por su dedicación a la medicina rural. La doctora Arismendi se jubiló en 1992, trasladándose a una lujosa residencia en la costa mediterránea. El vigilante Martín murió de cirrosis hepática en 1988, llevándose a la tumba sus secretos. El ala este del hospital permaneció clausurada, oficialmente por problemas estructurales que nunca se solucionaron. Los nuevos empleados que llegaban al centro médico escuchaban fragmentos de la historia de las enfermeras desaparecidas, pero con el paso de los años, el relato fue transformándose en una leyenda local más, una historia para asustar a los novatos durante las guardias nocturnas. Y así el caso de Carmen Vega y Luisa Medina se unió a la larga lista de misterios sin resolver que salpican la geografía española. 2 mujeres jóvenes que salieron a trabajar una noche de tormenta y nunca regresaron a casa. 2 familias destrozadas por la incertidumbre y el dolor. 2 vidas interrumpidas abruptamente, borradas como huellas en la nieve. Los años se convirtieron en décadas. El siglo XX dio paso al XXI. España cambió, evolucionó, miró hacia el futuro mientras intentaba reconciliarse con su pasado. La memoria de Carmen y Luisa se fue desvaneciendo, relegada a los archivos polvorientos de casos sin resolver y a las conversaciones ocasionales de los ancianos del pueblo que aún recordaban aquel invierno de 1980.
hasta que, casi 4 décadas después, el pasado decidió regresar a la superficie. Mayo de 2018. El sol primaveral bañaba las montañas que rodeaban Valdelunar, ahora un pueblo rejuvenecido por el turismo rural. El antiguo Hospital San Rafael, cerrado definitivamente en 2002 tras la apertura de un moderno centro médico comarcal, había sido adquirido por una cadena hotelera que planeaba convertirlo en un hotel boutique con encanto. Elena Soto, una arquitecta de 34 años especializada en rehabilitación de edificios históricos, supervisaba las obras de remodelación. Ataviada con un casco blanco y botas de seguridad, recorría los pasillos del antiguo hospital, acompañada por Marcos Vega, el sobrino de Carmen y actual alcalde de Valdelunar. Mi tío Miguel nunca superó la desaparición de mi tía Carmen, comentaba Marcos mientras atravesaban lo que había sido la recepción del hospital. Dedicó su vida a buscarla, hasta su muerte hace 5 años. Elena asintió con empatía. Había investigado la historia del edificio antes de aceptar el proyecto, y el caso de las enfermeras desaparecidas había captado su interés profesional y personal. ¿Crees que encontraremos algo durante la remodelación?, preguntó, mientras consultaba los planos en su tableta electrónica. Marcos se encogió de hombros. Han pasado casi 40 años. Lo que sea que ocurriera aquella noche, probablemente quedará enterrado para siempre. El equipo de obreros trabajaba en distintas zonas del edificio, retirando tabiques, reforzando estructuras y preparando las instalaciones para su nueva vida como establecimiento hotelero. La planta baja y el primer piso estaban prácticamente desmantelados, con los suelos levantados y las paredes desnudas hasta los ladrillos originales. Esa mañana, Elena había programado la primera inspección del ala este, cerrada durante décadas y que, según los planos originales, albergaba antiguos quirófanos y laboratorios. Un equipo especializado en materiales peligrosos había examinado previamente la zona, certificando que no quedaban sustancias tóxicas que pudieran suponer un riesgo durante las obras. ¿Estás seguro de que quieres venir?, preguntó Elena a Marcos, mientras se acercaban a la puerta metálica que separaba el ala principal del ala este. Podría resultar duro, considerando la historia familiar. Marcos inspiró profundamente. A sus 42 años, había crecido escuchando historias sobre su tía desaparecida. Ahora, como alcalde, sentía la responsabilidad de enfrentarse al pasado del pueblo. «Necesito verlo con mis propios ojos», respondió con determinación. El capataz de la obra, un hombre fornido llamado Ramón, los esperaba junto a la puerta con un manojo de llaves antiguas. «Hemos tenido que forzar la cerradura», explicó mientras insertaba una llave oxidada en la puerta. Nadie había entrado aquí en décadas. La puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó en el pasillo vacío. Un olor a humedad y productos químicos degradados por el tiempo emanó del interior. Elena encendió su linterna, proyectando un haz de luz que reveló un largo corredor con puertas a ambos lados. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y las paredes mostraban manchas de humedad que formaban patrones irregulares. «Cuidado con dónde pisáis», advirtió Ramón. «El suelo podría estar debilitado en algunas zonas». Avanzaron lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las puertas, etiquetadas con números y términos médicos desgastados, permanecían cerradas, como si guardaran secretos que se negaban a revelar. Según los planos, al final del pasillo debería estar el laboratorio principal, explicó Elena, consultando nuevamente su tableta, y a la derecha, los quirófanos experimentales. Marcos se detuvo frente a una puerta marcada con el número 7. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar los relatos de su tío Miguel sobre la última noche de su hermana. «Esta es la habitación donde supuestamente vieron a mi tía por última vez», murmuró. Elena observó la puerta con atención. A diferencia de las otras, esta mostraba signos de haber sido abierta más recientemente, con marcas de raspones en el marco. «¿Quieres que entremos?», preguntó con suavidad. Marcos asintió, su rostro tenso reflejando una mezcla de determinación y temor. Ramón se adelantó y empujó la puerta, que se abrió con menos resistencia que la anterior. El interior era una habitación de tamaño mediano, despojada de casi todo mobiliario, excepto por una camilla oxidada en el centro y una mesa metálica volcada en una esquina. Las paredes,
pintadas de un verde institucional desvaído, estaban manchadas y desconchadas. Una ventana con los cristales rotos permitía la entrada de la luz natural, revelando el polvo que danzaba en el aire. «No hay mucho que ver», comentó Ramón, mirando alrededor con gesto de decepción. Pero Elena, con su ojo entrenado para detectar anomalías arquitectónicas, notó algo extraño en el suelo. Cerca de la pared del fondo, las baldosas mostraban un patrón ligeramente diferente, como si hubieran sido reemplazadas en algún momento. «Ramón, ¿puedes traer la palanca que llevábamos antes?», pidió arrodillándose para examinar mejor el suelo. Mientras el capataz salía a buscar la herramienta, Marcos se acercó a la ventana rota. Desde allí se podía ver el patio trasero del hospital y más allá los bosques que ascendían por las laderas montañosas. «Mi tío Miguel siempre dijo que si lograron escapar, habría sido por esta ventana», comentó con voz queda. «Pero la caída es de más de 10 metros. Sin equipo adecuado habría sido suicida». Elena se unió a él junto a la ventana. «¿Y si no escaparon por su propia voluntad?», sugirió. «¿Y si alguien las sacó de aquí, inconscientes o...?» No terminó la frase, pero Marcos entendió la implicación. Ambos permanecieron en silencio, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos, tan hermoso y sereno, en cruel contraste con los horrores que podrían haber ocurrido en esa habitación. Ramón regresó con la palanca y, siguiendo las indicaciones de Elena, comenzó a levantar las baldosas sospechosas. La primera se desprendió fácilmente, revelando tierra compacta debajo. La segunda ofreció más resistencia, pero finalmente cedió con un crujido. «Hay algo aquí abajo», anunció Ramón, introduciendo la mano en el hueco que había quedado expuesto. «Parece tela. Con cuidado». Extrajo un paquete envuelto en plástico negro, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. El plástico, aunque deteriorado por el tiempo, había protegido parcialmente su contenido de la humedad. Los tres se miraron, súbitamente conscientes de que estaban a punto de desvelar algo que había permanecido oculto durante casi 4 décadas. Con manos ligeramente temblorosas, Elena tomó el paquete y lo colocó sobre la camilla. Lentamente, comenzó a retirar el plástico. Lo primero que apareció fue un trozo de tela blanca, amarillenta por el paso del tiempo. Al desplegarlo, revelaron un uniforme de enfermera, con una pequeña placa metálica que aún conservaba un nombre grabado: C. Vega. «Dios mío», susurró Marcos, su voz quebrándose por la emoción. «Es el uniforme de mi tía Carmen». Debajo del primer uniforme apareció un segundo, igualmente preservado, con otra placa identificativa: L. Medina. Y bajo ambos uniformes, envuelto en un trapo manchado de óxido, encontraron un pequeño cuaderno con tapas de cuero sintético. Elena entregó el cuaderno a Marcos, quien lo abrió con reverencia. Las páginas, amarillentas pero legibles, estaban llenas de una letra pequeña y precisa. En la primera página, una inscripción: «Diario de Carmen Vega, Hospital San Rafael, 1980. «No puedo creerlo», murmuró Marcos, pasando las páginas con cuidado. «Durante todos estos años, siempre estuvo aquí». Elena colocó una mano sobre su hombro en gesto de apoyo. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió. «Esto es evidencia de un crimen». Ramón, visiblemente impactado por el descubrimiento, asintió. «Voy a avisar al encargado de seguridad», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Mientras esperaban, Marcos comenzó a leer fragmentos del diario, su rostro transformándose a medida que absorbía las palabras escritas por su tía tantos años atrás. «Escucha esto», dijo con voz tensa. «12 de noviembre de 1980. Hoy han traído a otro paciente al ala este. Como siempre, no figura en los registros oficiales. La doctora Arismendi me prohibió entrar durante el procedimiento, pero escuché los gritos. Luisa dice que debemos informar a las autoridades, pero tengo miedo. El director Suárez tiene conexiones poderosas en Madrid». Elena se estremeció. «Sigue leyendo», pidió, aunque parte de ella temía lo que podrían descubrir. 20 de noviembre. Hemos decidido actuar. Luisa ha conseguido una cámara. Mañana entraremos al laboratorio durante el cambio de turno y documentaremos todo. El sargento Domínguez nos ha prometido protección si conseguimos pruebas concretas». Marcos pasó varias páginas hasta llegar a la última entrada, fechada el 27 de noviembre, la noche de la desaparición. «Estamos atrapadas. Suárez y Arismendi descubrieron nuestro plan.
Esta noche nos han citado en el tercer piso con una excusa sobre problemas en la caldera. Luisa está aterrorizada, pero no tenemos alternativa. He escondido las fotografías y este diario donde nadie los encontrará. Si algo nos sucede, que este testimonio sirva para hacer justicia. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto tras la lectura de las últimas palabras de Carmen Vega. Elena y Marcos intercambiaron miradas, abrumados por la magnitud de lo que acababan de descubrir. «Las fotografías», murmuró Elena súbitamente. Dijo que escondió las fotografías. ¿Dónde podrían estar? Marcos volvió a examinar el paquete, pero no había nada más aparte de los uniformes y el diario. Tal vez las escondió en otro lugar, sugirió. En ese momento, Ramón regresó acompañado por 2 agentes de la Guardia Civil y el jefe de seguridad de la obra. Los agentes, jóvenes y visiblemente sorprendidos por la situación, solicitaron que nadie tocara nada más mientras notificaban al juez de guardia. «Van a acordonar toda esta zona», explicó uno de los agentes. «Esto podría ser una escena del crimen». Mientras los procedimientos oficiales se ponían en marcha, Elena no podía dejar de pensar en las fotografías mencionadas en el diario. Si Carmen las había escondido la noche de su desaparición, debían estar en algún lugar del hospital, quizás incluso en esa misma habitación. «¿Puedo revisar una vez más la zona donde encontramos el paquete?», pidió al agente de mayor rango. «Ya podría haber algo más enterrado». Tras obtener permiso, Elena y Ramón volvieron a examinar el hueco bajo las baldosas, esta vez con mayor meticulosidad. No encontraron nada más. Sin embargo, mientras inspeccionaban las baldosas adyacentes, Elena notó una pequeña irregularidad en la pared cercana, justo a nivel del suelo. «Pásame la linterna», pidió a Ramón. Dirigiendo el haz de luz hacia la base de la pared, descubrió una pequeña abertura, apenas visible, entre el zócalo y el suelo. «Creo que hay algo aquí». Con cuidado, introdujo los dedos en la abertura y extrajo un objeto plano y rectangular, protegido por un sobre de plástico sellado con cinta adhesiva. Al abrirlo, encontraron un carrete de fotos de 35 milímetros y varias hojas de papel dobladas meticulosamente. Los agentes de la Guardia Civil tomaron posesión inmediata del nuevo hallazgo, pero no antes de que Marcos pudiera ver brevemente el contenido de una de las hojas. Parecía una lista de nombres con fechas al lado. En las horas siguientes, el antiguo Hospital San Rafael se convirtió en el centro de una intensa actividad policial y judicial. Un equipo especializado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se desplazó desde Madrid para dirigir la investigación. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del edificio, y varios técnicos forenses comenzaron a examinar meticulosamente el ala este. Marcos, en su calidad de alcalde y familiar de una de las desaparecidas, fue mantenido al tanto de los avances. El carrete de fotos había sido enviado a un laboratorio especializado para su revelado, y los documentos encontrados junto a él estaban siendo analizados por expertos. Esa noche, mientras regresaba a su casa en el centro del pueblo, Marcos recibió una llamada de Elena. «Han encontrado más cosas», anunció la arquitecta con voz agitada. «Están levantando todo el suelo del ala este y han descubierto una especie de depósito subterráneo. No me han permitido verlo, pero los forenses han salido con varias bolsas de evidencias. ¿Crees que podrían ser...?» Marcos no se atrevió a completar la pregunta. «No lo sé», respondió Elena. «Pero el jefe del equipo forense ha solicitado equipamiento para análisis de restos humanos». La noticia se extendió rápidamente por Valdelunar. Los habitantes más antiguos del pueblo, aquellos que recordaban la desaparición de Carmen y Luisa, se reunieron espontáneamente en la plaza principal. Entre ellos estaba Ana Torres, una enfermera jubilada que había trabajado en el hospital durante aquella época y que había sido amiga cercana de Carmen. «Siempre supe que algo terrible había ocurrido», declaró a los vecinos congregados. «Carmen me había contado sus sospechas sobre los experimentos en el ala este. Intenté convencerla de que no se involucrara, pero era demasiado obstinada, demasiado comprometida con sus pacientes». Mientras tanto, en Barcelona, Javier Medina, ahora un hombre de 70 años, recibía la noticia a través de una llamada de la Guardia Civil. Su hijo Daniel, que había crecido sin apenas recuerdos de su madre, estaba con él cuando supo del descubrimiento de los uniformes y el diario. «Después de tanto tiempo», murmuró Javier, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas.
Finalmente sabremos qué les pasó. Al día siguiente, el juez encargado del caso autorizó la exhumación de una zona en la antigua cantera abandonada mencionada en el diario de Carmen. La operación, llevada a cabo con la máxima discreción, confirmó los peores temores. Se encontraron restos humanos correspondientes a múltiples individuos. 3 días después del descubrimiento inicial, las fotografías reveladas del carrete encontrado junto al diario fueron mostradas a Marcos Vega y Javier Medina en presencia de sus abogados. Las imágenes, aunque algo deterioradas por el tiempo, mostraban claramente lo que parecía ser un laboratorio clandestino en el ala este del hospital. En varias de ellas se podían ver camillas con personas atadas, equipos médicos de aspecto inusual y, lo más perturbador, el director Suárez y la doctora Arismendi realizando procedimientos sobre pacientes inconscientes. Esto confirma todo lo que mi tío Miguel siempre sospechó, declaró Marcos, profundamente conmocionado por las imágenes. Estaban realizando experimentos ilegales con pacientes. La lista encontrada junto al carrete resultó ser un registro meticuloso llevado por Carmen de pacientes que habían desaparecido oficialmente del hospital, pero que ella sospechaba habían sido trasladados al ala este. Incluía más de 30 nombres a lo largo de un período de 2 años. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que el Hospital San Rafael había sido parte de un programa secreto de experimentación médica iniciado durante los últimos años del régimen franquista y que había continuado durante los primeros años de la transición democrática. Los documentos encontrados en el depósito subterráneo revelaron conexiones con altos mandos militares y funcionarios ministeriales que habían protegido la operación. La noticia del descubrimiento saltó a los medios nacionales, provocando una conmoción en todo el país. Lo que había comenzado como la búsqueda de 2 enfermeras desaparecidas se había convertido en la revelación de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España. Mientras los uniformes de Carmen Vega y Luisa Medina eran sometidos a exhaustivos análisis forenses, buscando cualquier evidencia que pudiera explicar su destino final, el pueblo de Valdelunar realizó una vigilia en su memoria. Velas iluminaron la plaza frente al ayuntamiento, donde se habían colocado fotografías de las 2 mujeres que, 4 décadas atrás, habían tenido el valor de enfrentarse a lo que descubrieron en aquel hospital aislado entre montañas. En la cantera abandonada, los equipos forenses continuaron su meticuloso trabajo, recuperando y catalogando restos que, según las primeras estimaciones, correspondían a más de 20 personas. Entre ellos, casi con certeza, se encontraban Carmen Vega y Luisa Medina, las enfermeras que desaparecieron en una noche de tormenta invernal en 1980, llevándose consigo secretos que ahora, finalmente, salían a la luz. El salón de actos del nuevo ayuntamiento de Valdelunar estaba abarrotado. Periodistas de medios nacionales e internacionales, vecinos del pueblo, familiares de personas desaparecidas a lo largo de los años, y representantes de asociaciones de memoria histórica ocupaban cada asiento disponible. En la mesa principal, junto al alcalde Marcos Vega, se encontraban la jueza Alicia Moreno, encargada de la investigación, y el coronel Espinosa, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento de los uniformes y el diario de Carmen Vega en el antiguo Hospital San Rafael. 6 meses de intensa investigación que había sacado a la luz una conspiración de proporciones inimaginables. La jueza Moreno, una mujer de 50 años con una reputación intachable, se acercó al micrófono. El silencio cayó sobre la sala como una losa. «Buenos días a todos», comenzó con voz serena pero firme. «Estamos aquí para presentar las conclusiones preliminares de la investigación sobre los hechos ocurridos en el Hospital San Rafael entre 1975 y 1982. Lo que vamos a compartir hoy es el resultado de un trabajo exhaustivo realizado por un equipo multidisciplinar de investigadores, forenses y especialistas en documentación histórica. Un asistente proyectó en la pantalla principal una fotografía del hospital tal como se veía en 1980. La imagen, en blanco y negro, mostraba un edificio sombrío rodeado de nieve, con montañas amenazantes al fondo.
El Hospital San Rafael, continuó la jueza, fue utilizado como centro de un programa experimental secreto, denominado Proyecto Fénix. Este programa, iniciado durante los últimos años del régimen franquista bajo supervisión militar, tenía como objetivo oficial el desarrollo de nuevas técnicas médicas para tratamiento de trauma en combate. Sin embargo, la documentación recuperada demuestra que sus verdaderos objetivos eran mucho más siniestros. La imagen cambió, mostrando ahora algunas de las fotografías tomadas por Carmen Vega, cuidadosamente editadas para no mostrar los rostros de las víctimas por respeto a su dignidad. El proyecto Fénix realizaba experimentos no consentidos con 3 tipos de sujetos: pacientes terminales del propio hospital, personas con enfermedades mentales trasladadas clandestinamente desde instituciones psiquiátricas de toda España, y, en algunos casos, opositores políticos al régimen que oficialmente habían sido liberados, pero que nunca regresaron a sus hogares. Un murmullo de horror recorrió la sala. Algunos de los asistentes mayores lloraban silenciosamente, recordando aquellos tiempos oscuros que creían superados. Las enfermeras Carmen Vega y Luisa Medina, continuó la jueza, mientras la pantalla mostraba fotografías de las 2 mujeres en su juventud, descubrieron estas actividades ilegales a finales de 1980. Según el diario de Carmen y los testimonios recogidos durante nuestra investigación, ambas decidieron documentar lo que estaba ocurriendo con la intención de denunciarlo a las autoridades competentes. Marcos Vega, sentado junto a la jueza, apretaba los puños bajo la mesa, luchando por mantener la compostura mientras escuchaba el relato de los últimos días de su tía. La noche del 27 de noviembre de 1980, Carmen y Luisa fueron descubiertas mientras fotografiaban el laboratorio clandestino del ala este. El director Suárez, la doctora Arismendi y el vigilante Martín las confrontaron. Según la reconstrucción de los hechos, basada en el diario y en las declaraciones de testigos que han colaborado con la investigación a cambio de reducción de penas, las enfermeras intentaron escapar por una ventana del 3er piso. La jueza hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Carmen Vega logró esconder su diario, las fotografías y los documentos incriminatorios antes de ser capturada. Tanto ella como Luisa Medina fueron sedadas y trasladadas al laboratorio clandestino del ala este, donde fueron sometidas a los mismos procedimientos experimentales que habían intentado denunciar. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. En la tercera fila, Javier Medina, el viudo de Luisa, sollozaba quedamente, sostenido por su hijo Daniel. Los análisis forenses de los restos encontrados en la antigua cantera han confirmado, mediante pruebas de ADN, que Carmen Vega y Luisa Medina se encuentran entre las víctimas allí enterradas. Ambas presentan evidencias de procedimientos quirúrgicos experimentales y causas de muerte consistentes, con fallo multiorgánico inducido por toxicidad farmacológica. La jueza tomó un vaso de agua antes de continuar. La investigación ha permitido identificar hasta el momento a 23 víctimas del Proyecto Fénix. Continuamos trabajando para identificar a las restantes y localizar a sus familiares. Hemos establecido que el proyecto continuó operando hasta 1982, cuando fue oficialmente desmantelado tras la victoria electoral del PSOE. Sin embargo, nuestras evidencias indican que todos los involucrados fueron reubicados en otros proyectos gubernamentales, sin enfrentar consecuencias por sus acciones. El coronel Espinosa tomó entonces la palabra. Su uniforme impecable contrastaba con su rostro sombrío. Respecto a los responsables directos, explicó, el director Emilio Suárez falleció en 2010 de causas naturales. La doctora Soledad Arismendi, de 98 años, ha sido localizada en una residencia de lujo en Marbella y ha sido imputada, aunque su estado de salud y cognitivo plantea serias dudas sobre su capacidad para enfrentar un juicio. El vigilante Antonio Martín falleció en 1988. La pantalla mostró entonces fotografías de 3 hombres de aspecto severo, vestidos con uniformes militares. Sin embargo, hemos identificado a los verdaderos responsables del proyecto Fénix. El general Ernesto Montero, jefe del Estado Mayor en los últimos años del franquismo. El coronel Francisco Beltrán, enlace entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad.
y el doctor Gustavo Peralta, director científico del programa. Los tres fueron condecorados y promovidos tras la supuesta disolución del proyecto. Montero y Beltrán fallecieron en 1998 y 2005, respectivamente. El doctor Peralta, de 87 años, ha sido detenido esta mañana en su residencia de Madrid. Un aplauso espontáneo y amargo estalló en la sala. Justicia tardía, pero justicia al fin. Marcos Vega se acercó entonces al micrófono. Su voz, cargada de emoción, resonó en el silencio que siguió al aplauso. Mi tío Miguel dedicó su vida a descubrir la verdad sobre la desaparición de su hermana Carmen. Murió sin conseguirlo, pero su determinación inspiró a muchos de nosotros a no olvidar. Hoy, gracias al valor de mi tía, que tuvo la previsión de documentar y preservar las pruebas de lo que estaba ocurriendo en ese hospital, podemos finalmente conocer la verdad y honrar la memoria de todas las víctimas. La jueza Moreno retomó la palabra para explicar los siguientes pasos del proceso judicial, incluyendo la creación de una comisión especial para investigar la cadena de encubrimiento que había permitido que estos crímenes permanecieran ocultos durante décadas. Mientras la conferencia de prensa continuaba, Elena Soto, sentada en una esquina de la sala, reflexionaba sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que había llevado a este momento. Si no hubiera notado aquel patrón irregular en las baldosas de la habitación número 7, quizás el secreto habría permanecido enterrado para siempre bajo los cimientos del nuevo hotel. Tras la rueda de prensa, Marcos y Elena acompañaron a Javier Medina y su hijo Daniel a un pequeño memorial improvisado frente al antiguo hospital. Decenas de ramos de flores y velas encendidas rodeaban las fotografías de Carmen y Luisa, junto con nombres y fotos de otras víctimas identificadas del proyecto Fénix. Nunca perdí la esperanza de saber qué les había pasado, confesó Javier, su voz quebrada por la edad y la emoción. Durante años soñé que Luisa regresaría, que todo había sido un terrible malentendido. Luego solo quise saber la verdad, darle un entierro digno. Daniel, un hombre de 44 años que apenas recordaba a su madre, colocó un ramo de lilas junto a la fotografía de Luisa. Eran sus favoritas, explicó. Mi padre siempre ponía lilas en casa en su cumpleaños. En los días siguientes, Valdelunar se convirtió en el epicentro de un proceso nacional de reconocimiento y reparación histórica. Familiares de desaparecidos durante la transición llegaban de toda España, esperando encontrar respuestas sobre sus seres queridos. Historiadores y académicos analizaban los documentos recuperados, reconstruyendo un capítulo oscuro y poco conocido de la historia reciente del país. El Ministerio de Justicia anunció la creación de un fondo de compensación para las familias de las víctimas identificadas. El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una declaración condenando los hechos y comprometiéndose a investigar otros posibles casos similares en diferentes regiones de España. 2 semanas después del anuncio oficial, se celebró una ceremonia solemne en el cementerio de Valdelunar. Los restos identificados de Carmen Vega y Luisa Medina, junto con los de otras víctimas del proyecto Fénix, recibieron finalmente un entierro digno. El pequeño cementerio, situado en una colina con vistas a las montañas, se llenó de flores y de personas venidas de todos los rincones del país. El padre Albéniz, hijo del antiguo párroco que había acompañado a las familias durante la búsqueda inicial, ofició la ceremonia. Sus palabras, sencillas pero profundas, hablaban de valor, de verdad y de la importancia de la memoria. Carmen y Luisa, dijo, entregaron sus vidas por defender la dignidad humana. Su sacrificio no fue en vano. Gracias a ellas, decenas de familias pueden hoy dar un cierre a décadas de incertidumbre y dolor. Marcos Vega, de pie junto a la tumba de su tía, sostenía entre sus manos el diario de Carmen, ahora convertido en una pieza clave de evidencia judicial, pero también en un testimonio íntimo de su valentía. A su lado, Elena Soto observaba cómo los rayos del sol poniente doraban las lápidas recién colocadas. ¿Crees que algún día sabremos toda la verdad?, preguntó Marcos en voz baja. ¿Cuántos más proyectos como este existieron? ¿Cuántas más víctimas sin nombre? Elena no tenía respuestas a esas preguntas. Solo podía ofrecer su presencia y su compromiso de seguir buscando la verdad, piedra a piedra, documento a documento, historia a historia.
mientras el sol se ocultaba tras las montañas que habían sido testigos silenciosos de tantos secretos. Una suave brisa agitó las flores sobre las tumbas. En algún lugar, las almas de Carmen Vega y Luisa Medina finalmente encontraban la paz que les había sido negada en vida. Sus uniformes, aquellos que habían permanecido enterrados bajo el suelo de un hospital abandonado durante casi 4 décadas, ahora descansaban en el Museo de la Memoria Democrática, testimonio silencioso de su valor y de los horrores que habían intentado denunciar. Y aunque la justicia había llegado tarde para ellas, su legado perduraría en las vidas de aquellos que, inspirados por su ejemplo, continuarían luchando contra la injusticia y el olvido. Un año después del descubrimiento de los uniformes enterrados, Valdelunar había cambiado profundamente. El pequeño pueblo montañoso, antes conocido únicamente por su queso artesanal y sus paisajes pintorescos, se había convertido en un símbolo nacional de memoria histórica y justicia tardía. El antiguo Hospital San Rafael, cuya remodelación como hotel de lujo había quedado suspendida indefinidamente, había sido declarado lugar de memoria histórica por el gobierno autonómico. Una parte del edificio se había transformado en un museo que documentaba tanto la historia del Proyecto Fénix como la valiente resistencia de Carmen Vega y Luisa Medina. En la entrada principal, una placa de bronce recordaba a todos los visitantes, en memoria de quienes sufrieron aquí en silencio y de quienes dieron su vida por revelar la verdad, para que nunca olvidemos, para que nunca se repita. Elena Soto, quien había decidido quedarse en Valdelunar tras el descubrimiento, ahora dirigía el proyecto museístico. Bajo su supervisión, la habitación número 7 había sido preservada tal como se encontró el día del hallazgo, convirtiéndose en el núcleo emocional del recorrido. Una mañana de septiembre, mientras preparaba el museo para un grupo de estudiantes universitarios, Elena recibió una llamada de Marcos Vega. «Han encontrado algo más», anunció el alcalde sin preámbulos. «El equipo forense que sigue trabajando en la cantera ha descubierto una segunda fosa, más antigua que la primera». Elena se estremeció. A pesar de todo lo descubierto, la investigación continuaba revelando nuevas capas de horror. «¿Cuántas víctimas?», preguntó, apoyándose en una vitrina que contenía copias del diario de Carmen. «Preliminarmente, hablan de al menos 15 cuerpos más», respondió Marcos. «Y algo más. Han encontrado documentación enterrada junto a los restos. Archivos que parecen indicar que el Proyecto Fénix no fue el primero de su tipo en esta región». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, Elena y Marcos se reunieron con la jueza Moreno en su despacho provisional en el ayuntamiento. La magistrada, visiblemente agotada tras meses de intensa investigación, les mostró fotografías de los nuevos hallazgos. Según los primeros análisis, estos restos datan de entre 1965 y 1970, explicó, señalando carpetas metálicas corroídas que habían sido recuperadas junto a los cuerpos. Y los documentos que hemos podido descifrar hasta ahora sugieren que existió un programa previo, denominado Proyecto Lázaro, del que Fénix era una continuación. Elena y Marcos intercambiaron miradas de asombro. Cuando creían haber llegado al fondo del horror, descubrían que había abismos aún más profundos. «¿Qué era exactamente el Proyecto Lázaro?», preguntó Marcos. La jueza desplegó sobre la mesa varios documentos protegidos con fundas plásticas. Algunos estaban parcialmente deteriorados por la humedad, pero los encabezados con sellos oficiales del Ministerio del Ejército eran perfectamente legibles. Según estos informes, Lázaro fue un programa de experimentación centrado en técnicas de interrogatorio avanzado y control mental. Utilizaban combinaciones de drogas, privación sensorial y otros métodos para, cito textualmente, doblar la voluntad del sujeto y reconstruir su lealtad. Los sujetos eran principalmente presos políticos. «Dios mío», murmuró Elena. «¿Y el Hospital San Rafael ya estaba involucrado entonces?». La jueza asintió gravemente. El hospital servía como cobertura perfecta. Su ubicación aislada, especialmente durante los meses de invierno cuando las nevadas cortaban el acceso, permitía operar con total impunidad. Además, hemos descubierto que fue construido específicamente para este propósito, aunque oficialmente figuraba como sanatorio para tuberculosos.
Marcos se pasó una mano por el rostro, intentando asimilar la información. ¿Y quién dirigía este proyecto? ¿Los mismos que Fénix? No exactamente, respondió la jueza, mostrando una fotografía en blanco y negro de un hombre de aspecto severo con uniforme militar. El proyecto Lázaro estaba bajo la dirección del coronel Andrés Vidal, quien posteriormente fue ascendido a general y asignado a la Embajada Española en Estados Unidos como agregado militar. Murió en Washington en 1978. ¿Estados Unidos? Elena frunció el ceño. ¿Había conexión con los americanos? La jueza Moreno se reclinó en su silla, su expresión tornándose aún más sombría. Estamos siguiendo esa línea de investigación. Algunos documentos mencionan visitas de asesores extranjeros, y hay referencias a protocolos similares a los utilizados en el proyecto MK Ultra de la CIA, pero aún es prematuro establecer conexiones definitivas. Los tres quedaron en silencio, contemplando las implicaciones de estos nuevos descubrimientos. Ya no se trataba solo de crímenes cometidos durante la transición democrática, sino de toda una estructura de experimentación ilegal que había operado durante décadas bajo múltiples gobiernos. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó finalmente Elena. He solicitado la ampliación de la comisión investigadora y acceso a archivos clasificados del Ministerio de Defensa, respondió la jueza. También hemos contactado con expertos internacionales en crímenes de lesa humanidad. Esto ha dejado de ser un caso local para convertirse en un proceso de importancia histórica nacional. En las semanas siguientes, la noticia de los nuevos hallazgos sacudió nuevamente la opinión pública española. Periodistas de investigación comenzaron a desenterrar conexiones entre el Hospital San Rafael y otros centros similares que podrían haber albergado operaciones clandestinas durante el franquismo y la transición. Daniel Medina, el hijo de Luisa, decidió honrar la memoria de su madre fundando la Asociación por la Verdad y la Justicia, una organización dedicada a ayudar a familias de desaparecidos a encontrar respuestas y presionar por la apertura de archivos clasificados. Mi madre y Carmen Vega no fueron las únicas que intentaron exponer estos horrores, declaró en la presentación oficial de la asociación. Ha habido otros valientes que fueron silenciados. Debemos encontrarlos y honrarlos, así como a todas las víctimas. El doctor Gustavo Peralta, el único responsable vivo del proyecto Fénix, finalmente fue llevado a juicio tras meses de evaluaciones psiquiátricas que determinaron su capacidad para enfrentar el proceso. A sus 87 años, el anciano médico se presentó ante el tribunal con una fría compostura que estremeció a los presentes. Durante su testimonio, Peralta no mostró remordimiento alguno. Con voz débil pero clara, defendió el programa como necesario para el avance científico y autorizado por las más altas instancias del Estado. Cuando el fiscal le preguntó específicamente por Carmen Vega y Luisa Medina, su respuesta heló la sangre de los asistentes. Eran traidoras al proyecto y a la patria, declaró. Su eliminación fue necesaria para salvaguardar avances médicos cruciales para la seguridad nacional. El juicio se extendió durante meses, con testimonios desgarradores de familiares de las víctimas y de antiguos empleados del hospital que, por miedo o complicidad, habían guardado silencio durante décadas. Finalmente, Peralta fue condenado a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, una sentencia principalmente simbólica dado su avanzado estado de edad, pero que sentaba un importante precedente jurídico. Una tarde de primavera, 2 años después del descubrimiento inicial, Elena guiaba a un grupo especial por el Museo del antiguo Hospital San Rafael. No eran turistas ni estudiantes, sino supervivientes y familiares de víctimas que habían sido identificadas gracias a la continua labor forense y documental. Entre ellos estaba María Solano, una mujer de 75 años que había descubierto que su hermano, desaparecido en 1968, tras ser detenido por participar en manifestaciones estudiantiles, había sido uno de los sujetos del proyecto Lázaro. Durante 50 años creímos que había huido a Francia, explicó María con voz temblorosa mientras observaba la habitación donde se habían encontrado los uniformes. Mis padres murieron sin saber la verdad. Ahora por fin puedo llevarles flores a una tumba real, no a un cenotafio vacío. Al finalizar la visita, el grupo se reunió en lo que había sido el jardín trasero del hospital. Allí un monumento sencillo pero impactante había sido erigido,
2 uniformes de enfermera tallados en piedra blanca, sobre una base donde estaban grabados los nombres de todas las víctimas identificadas hasta la fecha. Marcos Vega, como alcalde, dirigió unas palabras al grupo. Este lugar, que fue escenario de tanto sufrimiento, ahora se ha convertido en un espacio de memoria, verdad y justicia. Gracias al valor de 2 mujeres que se negaron a ser cómplices del horror, hoy podemos recordar a quienes fueron borrados de la historia y prometerles que no serán olvidados nunca más. Mientras los asistentes colocaban flores junto al monumento, Elena notó a una mujer mayor que permanecía algo apartada del grupo. Se acercó a ella con curiosidad. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó amablemente. La mujer, de unos 80 años, vestida con sencilla elegancia, la miró con ojos acuosos. «Trabajé aquí», confesó en voz baja. «Era auxiliar de enfermería en los años 60. Vi cosas que intenté olvidar toda mi vida». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Cada nuevo testimonio podía aportar piezas al complejo rompecabezas que aún estaban reconstruyendo. «¿Le gustaría hablar con el equipo de investigación?», preguntó con suavidad. «Cada recuerdo, por pequeño que sea, puede ayudar a completar la verdad». La anciana asintió lentamente. «He guardado silencio demasiado tiempo. Tengo ya un pie en la tumba y no quiero llevarme estos secretos conmigo». Ese mismo día, en Madrid, la Comisión de Investigación de Crímenes de Estado recibía autorización judicial para acceder a archivos clasificados del antiguo Alto Estado Mayor. Los documentos, sellados durante más de 4 décadas, prometían revelar la verdadera extensión de proyectos como Lázaro y Fénix, así como los nombres de quienes los autorizaron desde las más altas esferas del poder. En Barcelona, Javier Medina visitaba por última vez la tumba de su esposa Luisa, antes de trasladarse definitivamente a Valdelunar, donde había decidido pasar sus últimos años junto a su hijo y nietos. Sobre la lápida de mármol gris, junto a una fotografía de Luisa en su uniforme de enfermera, dejó un ramo de lilas frescas y una pequeña caja que contenía las cartas que ella le había escrito durante su noviazgo. «Por fin podemos descansar, mi amor», murmuró el anciano, acariciando la fría piedra. «La verdad que buscabas ha salido a la luz. Tu valor no fue en vano». Mientras tanto, en la antigua cantera donde se habían encontrado los restos de las víctimas, ahora convertida también en espacio de memoria, un grupo de estudiantes de medicina participaba en una ceremonia especial. Cada uno de ellos encendía una vela junto a una placa que recordaba el juramento hipocrático y la importancia de la ética en la práctica médica. «Como futuros médicos», declaraba su profesora, «debéis aprender de esta oscura página de nuestra historia. La ciencia sin ética no es ciencia, es barbarie». Carmen Vega y Luisa Medina entendieron esto y dieron sus vidas por defenderlo. En el pueblo, la vida continuaba transformada por los descubrimientos. El turismo había aumentado, pero no era un turismo frívolo, sino de reflexión y memoria. Visitantes de todo el país y del extranjero venían para conocer la historia del hospital y rendir homenaje a las víctimas. Elena Soto, mientras cerraba el museo una noche, se detuvo frente a la vitrina que contenía los uniformes originales de Carmen y Luisa, ahora cuidadosamente preservados tras un cristal especial. Bajo la tenue luz de seguridad, el blanco de la tela, amarillento por el tiempo, parecía brillar con luz propia. «Les hemos hecho justicia», murmuró para sí misma, aunque haya tardado casi 40 años. A su lado, Marcos Vega asintió en silencio. Juntos, como habían estado desde el día del descubrimiento, salieron del edificio a la noche estrellada de Valdelunar. En las montañas que rodeaban el pueblo, las mismas que habían sido testigos silenciosos de tantos horrores, ahora brillaba una luz diferente, la luz de la verdad que, por fin, había conseguido disipar décadas de oscuridad. Y así, los uniformes enterrados de Carmen Vega y Luisa Medina se convirtieron no solo en pruebas de un crimen, sino en símbolos de resistencia, valor y la inquebrantable búsqueda de justicia que, aunque tardía, finalmente había llegado para iluminar uno de los capítulos más sombríos de la historia reciente de España. En las escuelas de Valdelunar y de toda la comarca, los niños ahora aprendían sobre las 2 enfermeras valientes que se enfrentaron al mal, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes se atreven a defender la dignidad humana, sin importar el costo personal. La historia de Carmen y Luisa,
una vez susurrada como una leyenda local, ahora formaba parte de la conciencia colectiva nacional, un testimonio de que los secretos, por profundamente enterrados que estén, tarde o temprano, encuentran su camino hacia la luz.